El nombre de Chernobyl está grabado en la conciencia del mundo con fuego y radiación. Cuando pensamos en la catástrofe del 26 de abril de 1986, nos vienen a la mente imágenes icónicas. El reactor número 4 destrozado, la ciudad fantasma de Pripyat, los heroicos bomberos que se enfrentaron a un infierno invisible y pagaron con sus vidas. Conocemos la historia de los liquidadores, los cientos de miles de hombres reclutados para limpiar el desastre. Pero la narrativa que ha llegado a Occidente, incluso en sus formas más detalladas, a menudo pasa por alto o simplifica uno de los capítulos más desesperados, claustrofóbicos y secretos de toda la saga. Es una historia que se desarrolló no sobre la Tierra envenenada, sino debajo de ella. Una historia que no involucró helicópteros ni robots, sino hombres con picos, palas y su propia fuerza bruta. Es la historia de una segunda catástrofe que se avecinaba, una explosión que habría hecho que la primera pareciera un simple petardo. Y es la historia de los hombres que fueron enviados a las entrañas del infierno para evitarla. Esta es la historia de un secreto que la Unión Soviética hizo todo lo posible por enterrar, tanto literal como figuradamente, bajo toneladas de hormigón y capas de propaganda. Este es el secreto enterrado bajo Chernóbil. Para comprender la magnitud de este secreto, debemos regresar a las primeras horas y días posteriores a la explosión inicial. La noche del 26 de abril de 1986, en la Central Nuclear Vladimir Ilich Lenin, un equipo de ingenieros se preparaba para realizar una prueba de seguridad que había sido pospuesta. El objetivo de la prueba era determinar si, en caso de un apagón total, las turbinas de la central, girando por inercia, podrían generar suficiente electricidad para alimentar las bombas de refrigeración del reactor durante el minuto que tardaban en arrancar los generadores diésel de emergencia. Irónicamente, una prueba diseñada para mejorar la seguridad se convertiría en el catalizador del peor desastre nuclear de la historia. El reactor número 4 de Chernóbil era un modelo RBMK-1000, un diseño exclusivamente soviético. Grande, potente y sobre todo barato de construir, el RBMK tenía fallos de diseño fundamentales y peligrosos que eran un secreto de Estado. A diferencia de la mayoría de los reactores occidentales, que utilizan agua como refrigerante y moderador, el RBMK utilizaba agua como refrigerante, pero grafito como moderador para mantener la reacción en cadena. Esto creaba una condición peligrosamente inestable conocida como coeficiente de vacío positivo. En términos simples, si el agua refrigerante se convertía en vapor, en lugar de ralentizar la reacción, la aceleraba, creando un bucle de retroalimentación positiva que podía llevar a un aumento exponencial de la potencia. Además, las barras de control, que se insertaban en el núcleo para absorber neutrones y ralentizar la reacción, tenían un fallo de diseño garrafal. Sus puntas eran de grafito. Esto significaba que, en el momento inicial de su inserción, antes de que el material absorbente de boro entrara en el núcleo, las puntas de grafito desplazaban el agua y por un instante aceleraban la reacción. Era como pisar el pedal del freno de un coche y que, por un segundo, acelerara a fondo antes de empezar a frenar. Aquella noche, para realizar la prueba, los operadores, bajo la supervisión del ingeniero jefe adjunto Anatoly Dyatlov, llevaron el reactor a un estado de baja potencia, un régimen de funcionamiento inherentemente inestable para un RBMK. Cometieron una serie de errores y violaciones de los protocolos de seguridad, en parte por la presión de Dyatlov y en parte porque no eran plenamente conscientes de los peligros intrínsecos del reactor. A la 1:23 de la madrugada, con el reactor en un estado crítico, el operador Leonid Toptunov pulsó el botón de apagado de emergencia, el ACT5. En cualquier otro reactor del mundo, esto habría detenido la reacción. En Chernóbil fue la sentencia de muerte. Las barras de control comenzaron a descender. Sus puntas de grafito entraron en el núcleo, desplazaron el agua y provocaron un aumento masivo e instantáneo de la potencia. En cuestión de segundos, la energía del reactor se disparó a más de 100 veces su capacidad nominal.
A la 1:23:47, una primera explosión, una explosión de vapor, destrozó el núcleo del reactor. 2 o 3 segundos después, una segunda explosión mucho más potente, cuyas causas exactas, ya sea vapor o hidrógeno, todavía se debaten, voló por los aires la cubierta de hormigón de 2.000 toneladas del reactor y lanzó una columna de grafito incandescente y combustible nuclear a la atmósfera. El corazón del átomo pacífico se había abierto, desatando un infierno en la Tierra. Los primeros en enfrentarse a este infierno fueron los bomberos de la estación de la propia planta y de la cercana ciudad de Pripyat, hombres como Vladimir Pravik y Víktor Kivenok. No sabían a qué se enfrentaban. Les dijeron que era un simple incendio en el techo. No llevaban más protección que sus uniformes de lona. Subieron al techo del edificio de turbinas, un lugar donde la radiación era tan intensa que una dosis letal se recibía en cuestión de minutos. El aire, según los testigos, sabía a metal. Sentían un escozor en la cara y en la garganta. El fuego que intentaban apagar no era de madera o de alquitrán, eran trozos de grafito del núcleo del reactor, cada uno de ellos una pequeña estrella de la muerte que emitía niveles de radiación inimaginables. En pocas horas, estos hombres, héroes en el sentido más puro de la palabra, comenzaron a mostrar los síntomas del síndrome de irradiación aguda. Vómitos incontrolables, quemaduras de bronceado nuclear en la piel, debilidad extrema. Fueron evacuados a hospitales en Pripyat y luego a Moscú, donde morirían en las semanas siguientes en una agonía atroz, sus cuerpos desintegrándose a nivel celular. Mientras los bomberos luchaban en vano, la maquinaria del negacionismo soviético se puso en marcha. El director de la planta, Víktor Bryukhanov, y el ingeniero jefe, Nikolai Fomin, se negaron a creer lo increíble, que el reactor había explotado. Informaron a Moscú de un incendio y una pequeña fuga de radiación, una versión de los hechos que era una mentira criminal. Esta desinformación retrasó la respuesta crucial. La ciudad de Pripyat, a solo 3 kilómetros de distancia, no fue evacuada. Durante todo el día del 26 de abril, sus 50.000 habitantes, en su mayoría jóvenes y familias de los trabajadores de la planta, continuaron con su vida normal. Los niños jugaron en la calle, se celebraron bodas, la gente paseó por los parques, todo mientras una lluvia invisible de isótopos radiactivos caía sobre ellos. El Puente de la Muerte, un puente ferroviario desde donde se podía ver el resplandor del reactor en llamas, se llenó de curiosos que observaban el espectáculo, sin saber que estaban recibiendo dosis mortales de radiación. No fue hasta que llegaron a Chernóbil los pesos pesados de Moscú que la verdadera escala del desastre comenzó a ser comprendida. El académico Valery Legasov, un eminente químico inorgánico y vicedirector del Instituto Kurchatov de Energía Atómica, fue enviado para liderar la comisión científica. Junto a él estaba Boris Shcherbina, vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS, un duro aparachic del Partido Comunista. Al sobrevolar el reactor en un helicóptero, Legasov se quedó horrorizado. No había duda. El núcleo estaba abierto, expuesto a la atmósfera, arrojando veneno al cielo. Era un volcán nuclear. La primera prioridad fue apagar este volcán. Durante días, valientes pilotos de helicóptero volaron a través de la columna de humo radiactivo para arrojar una mezcla de arena, arcilla, plomo, dolomita y boro sobre el núcleo abierto. El objetivo era sofocar las llamas, absorber la radiación y reducir la temperatura. Arrojaron más de 5.000 toneladas de material. Pero este acto desesperado tuvo una consecuencia no deseada. El peso de todo este material, combinado con el calor extremo del núcleo, estaba haciendo que la estructura de hormigón debajo del reactor, la llamada losa basal, comenzara a ceder. Fue entonces cuando los científicos, liderados por Legasov, se dieron cuenta de un peligro secundario, una amenaza que era, si cabe, aún más aterradora que el propio incendio del reactor. El núcleo del reactor, que se había fundido en una masa de combustible de uranio, barras de control, hormigón y arena,
una especie de lava radiactiva a la que más tarde llamarían corium, estaba a una temperatura de más de 2000 grados Celsius, y esta masa fundida, con la consistencia de la arena movediza, estaba derritiéndose lentamente hacia abajo, atravesando el suelo de la sala del reactor. Los físicos lo llamaban el síndrome de China, una broma macabra de la física nuclear que postulaba que un núcleo fundido podría, teóricamente, derretirse a través de todo el planeta hasta llegar a China. En Chernóbil no necesitaban llegar a China para provocar el apocalipsis. Solo necesitaban descender unos pocos metros más. Directamente debajo del reactor, en un nivel inferior del edificio, se encontraban las piscinas de supresión de vapor, o piscinas burbujeadoras. Eran dos grandes depósitos que, en el momento del accidente, contenían miles de toneladas de agua. Esta agua provenía de las tuberías rotas durante la explosión y de la que los bomberos habían arrojado en los primeros intentos de apagar el fuego. Los científicos hicieron un cálculo aterrador. Si la masa de corium fundido, a 2000 grados, entraba en contacto con el agua de las piscinas, provocaría una explosión termal, una explosión de vapor, de una magnitud colosal. El agua se vaporizaría instantáneamente, expandiéndose con una fuerza cataclísmica. Las estimaciones de la potencia de esta segunda explosión eran apocalípticas. Los cálculos soviéticos hablaban de una detonación de entre 3 y 5 megatones. Para ponerlo en perspectiva, la bomba atómica que destruyó Hiroshima tenía una potencia de unos 15 kilotones. Una explosión de 3 megatones sería 200 veces más potente. Una detonación de esta magnitud no solo habría vaporizado la totalidad de la central de Chernóbil, incluyendo los otros 3 reactores nucleares que se encontraban en el mismo complejo, liberando su combustible al instante. La onda de choque habría arrasado la ciudad de Minsk a 320 kilómetros de distancia. La lluvia radiactiva resultante habría contaminado una gran parte de Europa, desde Escandinavia hasta el Mediterráneo, haciéndola inhabitable durante cientos de años. La vida de cientos de millones de personas estaba en juego. Chernóbil, que ya era el peor desastre nuclear de la historia, estaba a punto de convertirse en un evento de nivel de extinción para el continente europeo. El corium se estaba derritiendo a un ritmo de unos 30 centímetros por hora. Tenían, como mucho, unas pocas semanas, quizás solo días, antes de que alcanzara el agua. El pánico se apoderó del comité de crisis. Había que hacer algo, y había que hacerlo ya. La primera tarea era drenar el agua de las piscinas de supresión. Pero, ¿cómo? Las piscinas se encontraban en un laberinto de sótanos inundados y completamente a oscuras bajo el reactor. El agua estaba contaminada con niveles de radiación letales. Las válvulas para drenar las piscinas eran manuales. Alguien tenía que ir allí abajo. Alguien tenía que meterse en el agua radiactiva, encontrar las válvulas en la oscuridad y abrirlas. Se ha mitificado mucho esta misión. La serie de HBO Chernobyl la retrata como una llamada a voluntarios para una misión suicida, con la promesa de una gran recompensa y la certeza de una muerte horrible a las pocas semanas. La realidad, como suele ser, es a la vez menos dramática y más compleja. No hubo una llamada abierta a voluntarios. La tarea recayó en 3 hombres que conocían la planta como la palma de su mano, que sabían dónde estaban las válvulas. Eran el ingeniero Alexei Ananenko, el ingeniero Valery Bespalov y el supervisor de turno Boris Baranov. No eran soldados, eran trabajadores de la planta. Se les ordenó que realizaran la misión. Ciertamente, conocían los riesgos. Sabían que los niveles de radiación eran extremadamente altos. Pero también sabían que, si no lo hacían, millones de personas podrían morir. Su motivación no fue una recompensa monetaria, sino un profundo sentido del deber. Equipados con trajes de neopreno y dosímetros, se adentraron en la oscuridad de los sótanos inundados. El agua les llegaba hasta las rodillas, luego hasta la cintura. Las linternas apenas penetraban en la oscuridad turbia. El único sonido era el chapoteo de sus propios pasos y el ominoso crepitar de los dosímetros.
Guiados por la memoria de Ananenko y Bespalov, se abrieron paso por el laberinto de pasillos y tuberías. La leyenda cuenta que sus luces fallaron y tuvieron que buscar las válvulas al tacto. Finalmente, las encontraron. Con un esfuerzo supremo, las giraron. Escucharon el sonido más hermoso del mundo, el sonido del agua comenzando a drenar. Habían tenido éxito. La mitología popular, perpetuada por muchos relatos occidentales, afirma que los tres hombres murieron a las pocas semanas debido a la radiación. Esta es quizás una de las mayores falsedades de la historia de Chernóbil. En realidad, los tres sobrevivieron a la misión. Boris Baranov murió en 2005 de un ataque al corazón. Pero Alexei Ananenko y Valery Bespalov siguieron viviendo y trabajando en la industria nuclear durante muchos años. Aunque sufrieron problemas de salud relacionados con la radiación, no murieron como mártires inmediatos. Su heroísmo no necesita del adorno de la muerte. Su acto de valentía, basado en el conocimiento y el deber, fue suficiente. Drenaron las piscinas y evitaron la segunda explosión. Europa se había salvado. Pero el peligro no había terminado, solo había cambiado de forma. Con el agua de las piscinas de supresión drenada, la amenaza de una explosión de vapor masiva había desaparecido. Pero el corium, la masa de lava nuclear, seguía allí y seguía derritiéndose hacia abajo. Ahora, la amenaza era diferente, más lenta, pero igualmente apocalíptica. Debajo de la losa basal del reactor, a varios metros de profundidad, se encontraba la capa freática. Si el corium lograba derretirse a través del hormigón y alcanzar el agua subterránea, contaminaría la capa freática que alimentaba el río Pripyat. El río Pripyat desemboca en el río Dnieper, uno de los ríos más grandes de Europa. El Dnieper proporciona agua potable a más de 30 millones de personas, incluyendo a la ciudad de Kiev, y finalmente desemboca en el Mar Negro. La contaminación del Dnieper habría sido una catástrofe sanitaria y ecológica de una escala inimaginable, envenenando el suministro de agua de decenas de millones de personas y contaminando el Mar Negro durante generaciones. Habían evitado una explosión, pero ahora se enfrentaban a un envenenamiento a cámara lenta de un continente entero. Legasov y el resto del comité científico idearon un nuevo plan, un plan tan ambicioso como desesperado. Si no podían detener el corium desde arriba, lo harían desde abajo. La idea era cavar un túnel por debajo de la losa basal del reactor. Este túnel tendría unos 150 metros de largo, comenzando desde fuera de la zona del reactor y terminando en una cámara de unos 30 metros por 30 metros directamente debajo del núcleo fundido. En esta cámara instalarían un gigantesco sistema de refrigeración, una especie de intercambiador de calor masivo, con tuberías por las que circularía nitrógeno líquido. El objetivo era congelar el suelo debajo del reactor, creando una barrera de tierra helada que detendría físicamente el descenso del corium. Sobre este sistema de refrigeración, verterían una gruesa losa de hormigón para proporcionar un soporte estructural adicional. Era un plan sacado de la ciencia ficción, una hazaña de ingeniería que había que realizar en las condiciones más peligrosas imaginables. Pero, ¿quién podría cavar un túnel así, en tan poco tiempo y en un entorno tan hostil? No era un trabajo para soldados ni para científicos, era un trabajo para un tipo de hombre muy específico. Un hombre acostumbrado a la oscuridad, al calor, al peligro constante y al trabajo físico agotador. Era un trabajo para mineros. El 11 de mayo, el ministro de la Industria del Carbón de la Unión Soviética, Mikhail Shchadov, recibió una llamada del Kremlin. La orden era clara y urgente. Necesitaba movilizar a los mejores mineros del país y enviarlos a Chernóbil inmediatamente. La llamada fue a Tula, una ciudad industrial al sur de Moscú, famosa por sus mineros, y a la cuenca del Donbass, en el este de Ucrania, el corazón de la minería de carbón soviética. Los mineros soviéticos no eran simples obreros. En la ideología comunista, eran la élite del proletariado,
la encarnación de la fuerza y la resistencia de la clase trabajadora. Su trabajo era brutal. Pasaban sus vidas en las profundidades de la tierra, en túneles estrechos y peligrosos, luchando contra los derrumbes, las explosiones de grisú y la silicosis, la enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvo de carbón. Eran hombres duros, forjados en la oscuridad, y eran ferozmente patriotas, con un profundo sentido del deber hacia la madre patria soviética. No se les pidió que fueran voluntarios. Se les dijo que la patria los necesitaba. Se les dijo que había ocurrido un accidente en una central nuclear y que su pericia era necesaria para evitar una catástrofe mayor. Se les prometieron buenos salarios, bonificaciones y el prestigio de ser héroes de la Unión Soviética. No se les dieron muchos detalles sobre la radiación. La amenaza se minimizó. Se les dijo que sería un trabajo duro, pero rápido. En cuestión de días, miles de mineros de Tula y Donbass estaban siendo transportados en trenes y aviones militares hacia Ucrania. Dejaron a sus familias, sus hogares, sus vidas normales para responder a la llamada del deber. No sabían que se dirigían a la boca del infierno. Al llegar a Chernóbil, la realidad los golpeó con la fuerza de una explosión. Se encontraron en una zona de guerra. Columnas de vehículos militares, helicópteros sobrevolando constantemente, soldados con máscaras de gas y, sobre todo, un enemigo que no podían ver, oler ni sentir, pero cuya presencia era palpable: la radiación. El plan se les explicó en términos simples. Tenían que cavar un túnel de 150 metros de largo y una cámara debajo del reactor número 4. Y tenían que hacerlo en un mes. Era una tarea que, en condiciones normales, habría llevado al menos 6 meses. El trabajo comenzó el 14 de mayo. La escala del esfuerzo humano fue hercúlea. Los mineros trabajaron en turnos de 3 horas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Unos 400 mineros trabajaron directamente en el túnel, con el apoyo de cientos, quizás miles, de otros trabajadores en la superficie. El objetivo era excavar 3 metros de túnel al día. Era un trabajo puramente manual, realizado con picos, palas y carretillas, en un túnel de apenas 1,8 metros de alto por 1,8 metros de ancho. Pero el mayor enemigo no era la dureza del suelo ni el ritmo agotador. Era el entorno. La temperatura en el túnel era infernal. El calor que emanaba del reactor fundido que se encontraba solo unos metros por encima de ellos, combinado con el calor de la tierra y la falta de ventilación, elevaba la temperatura a más de 50 grados Celsius, a veces incluso 60. Era como trabajar dentro de un horno. El aire era denso, húmedo y difícil de respirar. Y luego estaba la radiación. Aunque el túnel en sí ofrecía cierta protección, los niveles de radiación seguían siendo peligrosamente altos. Los mineros recibieron dosímetros para medir su exposición, pero estos se convirtieron rápidamente en una broma macabra. Los límites seguros de exposición se superaban en la primera hora de cada turno. Los dosímetros pitaban constantemente, un recordatorio agudo y molesto de la muerte invisible que los rodeaba. Muchos mineros simplemente los desactivaban o los dejaban en la superficie. Otros, presionados por sus supervisores para cumplir con las cuotas, falsificaban las lecturas. En la cultura de los mineros soviéticos, la valentía a menudo se confundía con la imprudencia. Mostrar miedo a la radiación era visto como una debilidad. Fue en estas condiciones inhumanas donde se tomó la decisión más icónica y desesperada de toda la misión. Los equipos de protección contra la radiación, los trajes de plomo y las máscaras resultaron ser inútiles y contraproducentes. No ofrecían una protección significativa contra los penetrantes rayos gamma que emanaban del reactor, pero sí atrapaban el calor corporal de una manera insoportable. Trabajar con ellos puestos en un túnel a 50 grados era una receta segura para el golpe de calor, que era una amenaza mucho más inmediata que los efectos a largo plazo de la radiación. Así que los mineros tomaron una decisión radical: abandonaron la protección, se despojaron de sus ropas,
Trabajaron en pantalones cortos, en calzoncillos o, en muchos casos, completamente desnudos. La imagen es casi surrealista. Cientos de hombres cubiertos de sudor y polvo de carbón, sus cuerpos brillando bajo las tenues luces del túnel, cavando frenéticamente con picos y palas, desnudos ante el átomo. Era una elección entre dos formas de morir, una rápida por el calor o una lenta por la radiación. Eligieron la segunda. El peaje físico fue brutal. Los mineros emergían de sus turnos completamente agotados, deshidratados, a menudo vomitando. Pero su espíritu, forjado en las minas de carbón, era inquebrantable. Mantenían el ánimo con canciones, con chistes negros y con un abundante suministro de vodka. La camaradería en el túnel era intensa. Eran hermanos en el infierno, unidos por un propósito común y un peligro compartido. Eran plenamente conscientes de que estaban cavando bajo un reactor nuclear que podría colapsar en cualquier momento. Sabían que la radiación los estaba matando lentamente, pero siguieron cavando. Sorprendentemente, contra todo pronóstico, cumplieron su objetivo. El túnel de 150 metros y la cámara subterránea se completaron en 1 mes y 4 días, a mediados de junio. Fue una hazaña asombrosa de trabajo manual y resistencia humana. Inmediatamente los trabajadores del hormigón se hicieron cargo, vertiendo una losa de hormigón masiva para reforzar el suelo debajo del reactor. El sistema de refrigeración de nitrógeno líquido también fue instalado. Los mineros habían cumplido su misión. Habían construido la última línea de defensa de Europa. Y entonces ocurrió la mayor y más trágica de las ironías de la historia de Chernóbil. El sistema de refrigeración nunca se encendió. Para cuando todo estuvo listo, los científicos se dieron cuenta de que el corium, la lava nuclear, había comenzado a enfriarse por sí sola. Su avance hacia abajo se había ralentizado y finalmente detenido, a solo unos metros por encima de donde se encontraban los túneles de los mineros. El apocalipsis de la contaminación de las aguas subterráneas no se materializaría. El sacrificio de los mineros, su trabajo en condiciones infernales, su exposición masiva a la radiación, había sido, desde un punto de vista puramente técnico, innecesario. ¿Significa esto que su sacrificio fue en vano? Absolutamente no. En el momento en que se tomó la decisión, nadie sabía que el núcleo se detendría. La amenaza era real y creíble. El plan de los mineros no era una cura, era una póliza de seguro. Una póliza de seguro para un continente entero, pagada con la salud y las vidas de 400 hombres. No actuaron en vano. Actuaron con la información que tenían, en una carrera desesperada contra el tiempo para evitar el peor de los escenarios posibles. Su trabajo fue un acto de precaución heroica. Cuando terminaron su trabajo, los mineros fueron recibidos brevemente como héroes. Se les entregaron medallas, bonificaciones y la gratitud del Estado soviético. Se les dijo que se fueran a casa, que descansaran, que olvidaran lo que habían visto y hecho. Pero el enemigo invisible que habían absorbido en sus cuerpos no se olvidaba. Al regresar a Tula y al Donbass, la realidad de su sacrificio comenzó a manifestarse. Los primeros signos fueron sutiles: cansancio extremo, dolores de cabeza persistentes. Luego vino la tos del minero, pero esta vez era diferente. Muchos comenzaron a desarrollar problemas respiratorios crónicos, y luego llegaron los cánceres. Cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, leucemia. Las enfermedades relacionadas con la radiación comenzaron a diezmar sus filas. Pero cuando acudían a los hospitales, se encontraban con un muro de silencio y negación. Aquí es donde entramos en el corazón del secreto que la Unión Soviética intentó ocultar. Para el Estado soviético, la narrativa de Chernóbil tenía que ser una de victoria. Una victoria del ingenio soviético y del heroísmo del pueblo soviético sobre un accidente desafortunado. Admitir que miles de sus héroes estaban muriendo lentamente a causa de la radiación habría empañado esa narrativa. Habría revelado la verdad.
que el Estado había tratado a sus ciudadanos como un recurso prescindible, lanzando cuerpos humanos contra un problema nuclear hasta que se resolviera. Así que el sistema sanitario soviético recibió órdenes. Los diagnósticos de enfermedades relacionadas con la radiación fueron sistemáticamente suprimidos. Los médicos tenían prohibido mencionar Chernóbil en los informes médicos. En lugar de cáncer inducido por radiación, los certificados de defunción de los mineros a menudo citaban distonía vegetativo-vascular o simplemente causas naturales. Se les negó la conexión entre su trabajo en el túnel y las enfermedades que los estaban matando. Además, se les hizo firmar acuerdos de no divulgación, amenazándolos con severas penas si hablaban de lo que habían hecho o visto bajo el reactor número 4. El Estado que los había aclamado como héroes ahora los estaba borrando de la historia. El número exacto de mineros que trabajaron en el túnel y cuántos murieron como resultado directo de su exposición a la radiación es uno de los secretos mejor guardados de Chernóbil. Las cifras oficiales soviéticas son absurdamente bajas. Las estimaciones de los propios mineros y de los historiadores occidentales son mucho más sombrías. La estadística que se cita a menudo es que 1 de cada 4 de los mineros que trabajaron en el túnel murió antes de cumplir los 40 años. Si 400 hombres trabajaron directamente en la excavación, eso significaría al menos 100 muertes prematuras. Y eso sin contar los miles de otros trabajadores que apoyaron la operación. La desintegración de la Unión Soviética en 1991 hizo que el seguimiento de estas muertes fuera aún más difícil, con los registros médicos perdidos o dispersos entre las nuevas repúblicas de Rusia y Ucrania. Durante años, la historia de los mineros de Chernóbil fue poco más que un rumor, una leyenda susurrada entre los liquidadores. No fue hasta la llegada de la glasnost de Gorbachov a finales de los 80 y la posterior caída del comunismo que sus historias comenzaron a salir a la luz. Los mineros supervivientes, muchos de ellos lisiados por la enfermedad, comenzaron a hablar. Hablaron del calor, de la radiación, de la desnudez, del miedo, y hablaron de su ira y su sentimiento de traición. Se sentían orgullosos de lo que habían hecho, de haber respondido a la llamada de la patria. Pero se sentían abandonados y olvidados por el Estado al que habían servido. Poco a poco, su sacrificio comenzó a ser reconocido. Se construyeron pequeños monumentos en sus ciudades natales. Algunos recibieron pensiones miserables, pero para muchos el reconocimiento llegó demasiado tarde. Ya habían sido enterrados, sus muertes atribuidas oficialmente a cualquier cosa menos a la verdad radiactiva. La serie de HBO Chernobyl de 2019 devolvió su historia a la conciencia mundial. La serie retrató vívidamente el infierno del túnel y la desesperada valentía de los mineros. Aunque se tomó algunas libertades dramáticas, por ejemplo, el ministro Shchadov no fue a las minas a reclutar personalmente, y los mineros no se enfrentaron directamente a él en una escena tan teatral. Capturó la esencia de su sacrificio. Mostró al mundo a los hombres que cavaron desnudos hacia el corazón de un reactor nuclear para salvar a un continente. Hoy, la zona de exclusión de Chernóbil es un lugar extrañamente dual. En la superficie, es un destino turístico macabro, donde los visitantes con dosímetros posan para fotos frente a la noria oxidada de Pripyat. Es también una reserva natural única, donde la vida salvaje ha regresado en ausencia de los humanos. Y sobre el reactor número 4 se alza el nuevo sarcófago seguro, una gigantesca cúpula de acero diseñada para contener la radiación durante los próximos 100 años. Pero debajo de toda esa estructura, debajo del sarcófago original, debajo del hormigón, yace el túnel excavado por los mineros. Un monumento invisible a su coraje, un secreto enterrado. La historia de los mineros de Chernóbil no es solo una historia de heroísmo. Es una historia sobre el coste humano de la energía nuclear cuando se combina con un sistema político basado en el secreto y la mentira. Es una acusación contra un régimen que vio a sus propios ciudadanos como peones prescindibles en un juego geopolítico. Los mineros no fueron suicidas.
Eran hombres a los que se les dio una tarea imposible y la cumplieron, sabiendo que probablemente les costaría la vida. Lo hicieron por deber, por camaradería y por un patriotismo que su propio gobierno traicionaría. Su historia es un recordatorio de que los mayores actos de valentía a menudo ocurren en la oscuridad, sin cámaras ni aplausos, y que los verdaderos héroes de la historia no son siempre los que tienen estatuas en las plazas públicas, sino a veces son los hombres cuyos nombres y sacrificios son deliberadamente olvidados y enterrados. El secreto enterrado bajo Chernóbil no es solo el túnel que cavaron, son las vidas que se perdieron, las verdades que se negaron y el espíritu indomable de los hombres que se enfrentaron al átomo con nada más que sus manos desnudas.